Buenas tardes a todos. Les agradezco a los que se han sumado a este webinar de conceptos en ortopedia acerca del COVID-19. Estamos muy agradecidos con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que nos ha brindado la posibilidad de entrar en el primer webinar que han hecho ellos, y a continuación vamos a tener la presencia de dos prestigiosas infectólogas, la doctora Wanda Cornistein, del Hospital Universitario Austral, médica e infectóloga de planta de esa institución, y la doctora Vanina Stanek, también infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que vamos a ver primero una presentación de las doctoras y después vamos a poder resolver todas las preguntas que se susciten en relación con nuestra especialidad. Adelante, Vanina, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. La idea nuestra es hacer un recorrido por algunos conceptos básicos que creemos que pueden ser de interés para ustedes, y después vamos a ir sobre algunas dudas que seguramente están circulando, donde Wanda nos va a dar una mano con eso. A ver, perfecto. Primero, lo que quería, con qué abrir la charla es, primero, es importante definir fechas cuando hablamos de COVID. Así que es importante que todo lo que hablemos hoy le pongamos una fecha, porque todo esto, como ustedes ven, y ya se menciona en todos los lugares, es muy dinámico. Así que hoy la definición de caso sospechoso, ante los cuales nosotros consideramos un potencial paciente COVID y a quien debemos estudiar, es a toda la persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios, como ven ahí. Esto está definido por el Ministerio de Salud hasta el día de hoy. Los otros síntomas son tos, odinofagia, dificultad respiratoria, sin otra causa que explique el cuadro, y además debemos considerar como pacientes sospechosos que en los últimos 14 días, junto con estos síntomas, haya tenido contacto con pacientes con sospecha o confirmación de COVID, tenga un historial de viaje. Ya las zonas no nos importan mucho, antes teníamos zonas definidas de alta transmisión, y ahora cualquier viaje es motivo para asociar epidemiológicamente, y si no, que tenga un viaje dentro de la Argentina a zonas, viaje o residencia, en zonas donde ya sabemos que existe circulación y donde hay casos. Estas zonas son las que ven abajo a la derecha, que es Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, provincia de Chaco, provincia de Santa Fe con algunas zonas, provincia de Córdoba y en Tierra del Fuego, Ushuaia. ¿Por qué empezamos con esto? Porque es importante cuando atendemos pacientes, y en el caso de ustedes, cuando vayan a atender pacientes, tanto en consultorio, en la guardia o cuando tengan que ver pacientes en quirófano, tenemos que dividir bien si estamos ante un caso sospechoso o no. Por supuesto que esto lo va a definir quien reciba al paciente o esté atendiendo al paciente en la sala, pero ahora vamos a ver algunos puntos de interés porque cambian nuestras conductas de acuerdo a si estamos con un paciente sospechoso confirmado o si no tiene realmente ninguno de estos puntos como para sospechar COVID. Dentro de la definición, los pacientes, que esto es algo que no tiene muchos días, entra como caso sospechoso todos los pacientes con diagnóstico clínico, radiológico de neumonía, sin que tengamos una causa para esto, y acá es importante resaltar también que esto nos compete a todos los que somos personal de salud. Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios también va a entrar como caso sospechoso. Es decir, que si nosotros atendemos pacientes, va a importar si tuvimos contacto con pacientes sospechosos o no, pero deberíamos siempre consultar si tenemos estos síntomas porque, bueno, vamos a estar lógicamente más expuestos. Con respecto a las medidas que tenemos que tomar de prevención y que es importante que ustedes sepan, es que no tenemos grandes problemas para combatir al virus en sí. Es importante la higiene de manos con agua y jabón. El jabón común es suficiente con un buen lavado de manos para eliminar el virus, así que es importante fomentar esto. Se puede utilizar el alcohol en gel, siempre y cuando las manos no estén visiblemente sucias. Siempre cuando las manos están sucias, el lavado con agua y jabón es superior. Y ¿cuándo implementarlo? Bueno, según la OMS tenemos los 5 momentos de lavado de manos, pero siempre es importante tener como regla antes de ver un paciente y después de ver al paciente.
Dentro de nuestra atención dentro del hospital es importante evitar y aprender a no tocarse la cara, ¿sí? Respetar la higiene respiratoria, esto está por todos lados, pero es importante mencionarlo de vuelta, hacia la boca y la nariz al toser, al estornudar, con un pañuelo descartable o mismo con el pliegue del codo, y después de esto realizar higiene de manos, no seguir adelante sin la higiene de manos. La distancia preventiva de 1 metro, 2 metros y según las últimas publicaciones del Ministerio de Salud de Cava de 1,5 metros, sería la recomendación para nosotros para usar un barbijo quirúrgico o no. Esto quiere decir, en nuestro hospital por lo menos ahora estamos implementando el uso del barbijo quirúrgico cuando no podemos asegurar una distancia de 1,5 metros en la atención del paciente, asimismo sea la atención de un paciente en consultorio, ¿sí? Y dentro de nuestra vida en el hospital, no compartir vasos, no compartir bombillas, ni otro elemento de uso personal. Vamos a ir igual con el tema del barbijo un poquito más. Dentro de las estrategias para minimizar el riesgo, esto hay que adecuarlo a los lugares de trabajo de cada uno, pero es importante que en todos los centros de salud haya un equipo que esté destinado a la detección de casos COVID y al manejo. Y acá es importante, cuando un paciente se presenta, interrogar si se trata de un paciente con riesgo o no. En las salas de triage se está implementando, y es importante que se implemente en los lugares que puedan, la colocación de un vidrio plástico para aislar a la persona de recepción, y si no es posible hay que poner un barbijo quirúrgico porque muchos pacientes no van a respetar esta distancia de 1 metro, de 1,5 metros. Dentro de lo posible también hay que implementar salas de atención diferencial para pacientes respiratorios febriles y para pacientes que no cumplen con estas definiciones. Y esto sería ideal que se produzca tanto en la guardia como en salas de internación. Por supuesto que depende mucho de la capacidad, digamos, hospitalaria o del lugar de atención, pero preferentemente deberíamos interrogar y dividir a estos pacientes para realizar cohortes. Dentro de la sala de internación deberíamos limitar el ingreso de pacientes que no estén, de médicos que no estén estrictamente relacionados a la atención del paciente, y cuando va a ingresar un médico que haga todas las maniobras necesarias o procedimientos necesarios cuando se colocó todo el equipo de protección personal. O sea que las visitas deben ser, dentro de lo que es seguro para el paciente, lo más limitadas posibles. Debemos suspender las visitas de familiares, salvo casos, bueno, en el caso de pediatría y situaciones especiales, ahí hay algunas salvedades, pero deberíamos suspender las visitas. Todos los pacientes que sean sospechosos o confirmados, cuando salen de su habitación, tienen que tener puesto un barbijo quirúrgico, y preferentemente tenemos que tener cohortes de pacientes que estén internados en salas especiales y que no convivan con pacientes que no tienen sospecha y confirmación de COVID, así como cohortes de personal de salud. Si uno puede diferenciar personal de salud que atienda a pacientes COVID y no COVID, es un poco más seguro. Y después el tema que es de mucha importancia y que es de importancia para todos ustedes y nosotros, es la implementación, cómo implementar los equipos de protección personal. Esta es una diapositiva que conocen muchos quienes trabajan en nuestro hospital y se ha difundido bastante, pero la traigo porque es bastante didáctica. Y básicamente en el caso de la derecha, que es el equipo de protección personal más bajo, que es el nivel 1, se reserva para aquellas personas que vayan a ingresar a la habitación de un paciente con sospecha o confirmación de COVID, pero que no vayan a tener mucha interacción con el paciente, no lo van a ir a revisar y no van a estar expuestos a fluidos corporales, ¿sí? Como por ejemplo un camarero que va a ir a llevar la comida dentro de la habitación. De todas formas, como va a ingresar con un camisolín de contacto de gota, que es el camisolín que conocemos común, con guantes, con barbijo quirúrgico y con antiparras, y va a estar a menos de 1 metro del paciente. Ahora, en el caso de ustedes, es importante remarcar los otros 2 equipos de protección. Cuando uno va a estar en contacto con pacientes, que es el caso del medio, donde va a estar con, por ejemplo, va a realizar una curación de una herida y puede tener un riesgo de exposición a fluidos, ahí es importante que se pongan un camisolín que sea hidrorrepelente o, como llaman, hemorrepelente, ¿sí? Porque acá el nivel de protección lo tenemos que aumentar un poco más, tenemos que usar las antiparras, vamos a estar cerca del paciente, tenemos que utilizar un barbijo quirúrgico en esta instancia y guantes. Esto, digamos, dependiendo de cada centro puede variar y hay que ver un poco las recomendaciones de cada centro en particular. Puede haber algunas diferencias, pero básicamente para estar protegidos deberíamos
ir con este esquema. Por lo menos en nuestro hospital es como estamos haciendo ahora. Y el equipo de protección personal nivel 3, que es el que ven a la izquierda, es el que van a utilizar en quirófano, no con todos los pacientes, es decir, no todos los pacientes requieren que hoy en día estemos usando este equipo, sino que vamos a utilizarlo con aquellos pacientes que tengan sospecha o confirmación de COVID. En este caso es mucho más complejo, mantenemos el camisolín hidrorrepelente, los guantes, las antiparras, utilizamos ya sí acá un barbijo N95 o de alta eficacia y una máscara facial. Acá el riesgo de contaminación es mucho más grande, lo vamos a usar en quirófano, lo vamos a usar siempre que se realice una maniobra que genere aerosoles con el paciente, sobre todo en la vía aérea, o mismo en unidades críticas donde pueden estar estos aerosoles presentes. Respecto al consenso que se hizo de intersociedades con la Sociedad Argentina de Infectología, la SATI y varias ADESI y varias sociedades más, recalcan esto que me pareció importante traerles, que es siempre que se va a generar alguna aerosolización, si bien ahora Wanda nos va a explicar, no tenemos mucha evidencia sobre el contagio en el uso de electrobisturí en quirófano y el uso de sierras, es decir, en este caso no tenemos evidencia para hablar de que las partículas realmente sean contagiosas, sabemos que puede haber material genético presente del virus, pero ante esta incertidumbre la recomendación es en estos procedimientos utilizar la máxima protección hasta que sepamos un poco más. Respecto a la atención ambulatoria, y esto se los traigo, es muy reciente, si bien en las normas de CABA del 5 de abril salió algo con algunas diferencias, básicamente en la atención de consultorios externos, como les mencionaba, diferenciemos los pacientes que son pacientes con síntomas respiratorios o sin síntomas respiratorios. El paciente, si tiene síntomas respiratorios, tiene que el paciente colocarse un barbijo quirúrgico, y nosotros, en pacientes que no tienen síntomas respiratorios, deberíamos utilizar las precauciones estándar, que, bueno, según los centros y en nuestro caso en particular, cuando no podemos establecer una distancia de 1 metro con el paciente, utilizamos un barbijo quirúrgico, y si ya el paciente tiene síntomas respiratorios, por supuesto que además de colocarle un barbijo al paciente, nos tenemos que cuidar nosotros y colocar el equipo de protección personal. Es importante no solamente saber qué tipo de protección personal corresponde, sino es muy importante saber cómo colocar el equipo de protección y cómo retirarlo, porque la secuencia tiene una finalidad. Si yo tengo un equipo de protección contaminado y lo voy a retirar, depende qué cosas toque primero o después y saque. Si no me higienizo las manos en el medio, entre un paso y el otro, puedo estar llevando el virus y puedo terminar de contagiarme, como se ha reportado caso. Así que en la secuencia de colocación de los equipos, esto está disponible en normas de CABA, del Ministerio de Salud, en la Sociedad Argentina de Infectología, lo pueden consultar y está un poquito más detallado, pero básicamente primero siempre higiene de manos, luego la colocación del camisolín, luego el barbijo, luego las gafas y por último los guantes. En la secuencia de quirófano, ahí pueden encontrar secuencias con doble colocación de guantes, donde se pone primero el primer par de guantes, luego el camisolín y por último el segundo par de guantes, que es importante que cubra uno. Y respecto a cómo retirar el equipo de protección personal, sí, acá es muy importante porque estamos retirando algo contaminado y todo lo que vamos a retirar, la parte exterior, va a ser un sector contaminado del equipo, ¿sí? Potencialmente contaminado. Así que es importante, en primer lugar, retirar el camisolín, si tenemos doble guante, junto con el primer par de guantes, tirarlos en la bolsa roja, luego, hablando de quirófano, luego retirar los guantes, realizar higiene de manos, porque ahí tuvimos un primer contacto con equipo contaminado, luego retirar antiparras para poder hacer la higiene adecuada. Sabemos que las antiparras y las máscaras faciales son de uso personal y se pueden higienizar y se deben higienizar y seguir utilizando. Luego, por último, retirar el barbijo y proceder según el elemento utilizado. Acá sabemos que los barbijos N95, después Wanda nos puede contar un poco más, pero los barbijos N95 se pueden reutilizar cuando no están visiblemente dañados ni sucios, se pueden retirar con maniobras de retiro de barbijo, es decir, nunca agarrando el barbijo por delante, sino siempre desde las tiras de atrás,
sacando primero la tira de abajo, luego la tira de arriba y desde atrás sacar el barbijo y ahí colocarlo dentro de una bolsa, preferentemente de papel, con nuestro nombre que podemos seguir utilizando alrededor de 14 días si no tiene un daño visible. Y luego, por último, higiene de manos. Siempre al inicio, antes de colocar el equipo, al retirar el equipo, antes, durante y después la higiene de manos. Con respecto a las superficies, este es un producto que me pasó alguien que vive en Londres y que ya lo encontró a la venta. Por supuesto que no falta la oportunidad de sacar productos que sirven contra el coronavirus, pero es importante remarcar que no necesitamos grandes productos, ni productos complejos, ni difíciles de conseguir para combatir al coronavirus, sino que para limpiar las superficies y desinfectar los elementos que nosotros utilizamos, se usan los elementos de uso habitual. Es decir, las desinfecciones habituales que utilizamos en el hospital son las que sirven para el coronavirus, además de las soluciones que están ampliamente difundidas de hipoclorito de sodio o de lavandina, y ahí les dejo algunas diluciones que se pueden utilizar, y el etanol al 70%, el alcohol, también es suficiente o más también, solo la diferencia es que es más irritante para nuestras manos, pero para las superficies con 70% está más que bien. Bueno, y por último, los puntos de relevancia. Es importante respetar las medidas de higiene. El lavado de manos en esta situación es fundamental. Antes y después de ver un paciente, antes y después del equipo de protección personal, de su colocación y retiro. Tenemos que saber qué equipo de protección nos corresponde de acuerdo al procedimiento que vamos a utilizar. Acá es importante que utilizar siempre el equipo de protección máxima no siempre es lo mejor. Para un cirujano es difícil operar, con todo este material encima, con antiparras, con máscara facial, con barbijo N95, más si se llega a poner doble cofia, más el hemorrepelente. Así que es importante que tengamos cuidado, primero, qué paciente tenemos delante, si requiere realmente todo esto o no, y si lo requiere, saber bien cómo colocarlo y cómo retirarlo. Saber que no se precisan productos complejos para desinfectar las manos ni las superficies. Eso es algo que tenemos, una noticia que tenemos buena, y por supuesto no puedo dejar de mencionar que la vacuna antigripal para el personal de salud es fundamental en este punto. Se viene el invierno y por lo menos tenemos una vacuna antigripal que contra un patógeno que nos va a estar amenazando está disponible y debemos utilizarlo, y por supuesto para todos los pacientes que tengan indicación. Bueno, y por último hice una diapo con algunas dudas que fueron surgiendo, y acá, bueno, le pido a Wanda que nos dé una mano. Surgieron algunas dudas, lo que puedo hacer es ir mencionando las preguntas y Wanda nos comentás y qué nos puedes ayudar con esto. En primer lugar, una de las dudas que yo adelanté es manejo de pacientes en quirófano. Pacientes COVID sospechoso versus confirmado versus no COVID, si vamos a utilizar siempre estas medidas de protección o no, si vamos a utilizar alguna. Si esto puede cambiar en el tiempo, es decir, hoy tenemos esto, pero más adelante no. Si querés, Vani, vamos empezando de a una y también escuchando a los que quieran preguntar, ¿no? Gracias, Vani, por la presentación, fue muy clara. La idea es que, por lo menos hay evidencia que falta, hay mucho de opinión personal o de opinión de sociedades, que cuando uno va a buscar el aval científico que respalda eso, es muy débil. Así que sobre la base de la Organización Mundial de la Salud y sobre la base del CDC es donde nosotros trabajamos en hacer recomendaciones. Hoy en día la situación epidemiológica de Argentina demuestra que hay una circulación comunitaria, pero que hay una enfermedad aparentemente controlada en estos momentos por las estrategias que se implementaron en tiempo y forma. No somos ninguno de nuestros países vecinos, tenemos 1.600 casos confirmados, un 3% de mortalidad al día de hoy, y si uno va viendo las curvas en los últimos, por lo menos 7 días, se mantiene más o menos estable la cantidad de casos que se confirman y la cantidad de muertos. Entonces, hoy decir que todo paciente que va a hacerse una intervención
una intervención quirúrgica es un caso sospechoso, no condice con la realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos hablando, supongamos que en el peor de los escenarios, y teniendo en cuenta la forma en que se disemina la enfermedad, por cada persona sintomática o confirmada contagia entre 2 a 3 personas, supongamos que haya en la Argentina, multipliquemos por 3, 4.500 casos, nadie puede tomar una estrategia global de decir que cualquier paciente que se opera es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario sobre esta situación epidemiológica. Esto es hoy, la semana que viene o la otra, cuando se levante el aislamiento y quizás haya más movimiento, podemos hablar de otra realidad, pero hoy sinceramente uno tendría que hacer un interrogatorio antes de una cirugía, preguntándole sobre síntomas respiratorios. La gran mayoría de estos pacientes hace 15 días que están en aislamiento, o sea que están en su domicilio, es poco probable que hayan tenido contacto con el virus, por lo tanto no me parece correcto interpretar que todos los pacientes que ingresen a quirófano son sospechosos o confirmados antes de que no lo sean. ¿Se entiende, Vani, más o menos, o el resto del panel, no? A mí me parece que hay el interrogatorio preguntando síntomas respiratorios, fiebre y algún otro antecedente que hable de una infección activa, divide las aguas entre el sospechoso y confirmado versus el no sospechoso y implica trabajar como lo hacemos siempre, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el hospital. Sabemos que puede cambiar, pero hoy en día no encontramos justificativos para hacer medidas universales. El único lugar en el hospital donde se están tomando estas medidas universales y hay personal que está permanentemente protegido es en la atención en guardia, que está dividida entre pacientes respiratorios febriles y los que no, y aquel que tiene una circulación permanente en el área de respiratorios febriles está permanentemente vestido con totalmente, el equipo de... Ese es el manejo excelente inicial, de triage, de dividir febriles de no febriles, pero, o sea, eso no se debería replicar en quirófano, porque claramente si un paciente es sospechoso o confirmado, salvo que sea una cirugía de urgencia, si es programada debería diferirse y no entrar un paciente con fiebre o con un cuadro respiratorio a una cirugía, ¿no? Bien, por lo tanto, cualquier paciente que no sea confirmado COVID, que no sea sospechoso de COVID, la protección que debemos llevar a una cirugía de riesgo, porque nuestras cirugías habitualmente son cirugías que generan aerosoles, utilizamos permanentemente sierras eléctricas, taladros y electrocauterio, no deberíamos tomar en este momento ninguna otra medida de protección más allá de las habituales. Exactamente. Perfecto. Algún paciente que ingresara para hacerse una cirugía de urgencia con síntomas respiratorios, aunque no esté confirmado que sea un caso COVID, sí deberemos ir a la protección que ustedes indicaron como protección máxima debido a la aerolización que generan nuestras cirugías. Sí, ahí sí, por supuesto, si un paciente entra con un cuadro respiratorio, respiratorio febril entra en la categoría de sospechoso, si sí o sí hay que operarlo porque amerita, es una cirugía de urgencia, uno debería tomar los recaudos. Yo les digo lo que estamos haciendo en el hospital y lo que está escrito por la Organización Mundial de la Salud también, los procedimientos que generan aerosoles, estamos hablando principalmente de la vía respiratoria. Estamos hablando del contacto de aerosoles respiratorios, porque es una enfermedad que se transmite a través de gotas y a través de contacto. Para la transmisión a través de contacto, ustedes están más que vestidos cada vez que van a hacer una cirugía, con guantes y camisolín, en el caso de ustedes es hemorrepelente, o sea que es más protector que el hidrorrepelente que estamos usando en los pisos, o sea que para el contacto están más que protegidos. Y la generación de aerosoles se habla principalmente en procedimientos que toca la vía aérea, como son la intubación, como son una traqueostomía, como puede ser una fibrobroncoscopía. No se habla como un procedimiento. Entiendo que ustedes hablen del aerosol que genera esto del hueso o de taladrar y todos los procedimientos, pero donde está la mayor carga de enfermedad y donde uno ve que se transmite al otro es por las gotas, es por
la vía aérea, no por los aerosoles que pueda originarse cuando uno usa un taladro. El electrobisturí, que vi que ahí también tenías otra pregunta, Vani, el electrobisturí, ese humito que larga, ustedes saben más que yo de esto, es por quemar tejido, por tener una acción directa sobre el tejido. No está demostrado o no hay evidencia clara, la verdad que no hay evidencia clara que ese humito contenga virus. Este virus es un virus muy lábil, es un virus envuelto, todos los virus, o sea, no es la primera vez que vemos coronavirus hemos tenido hace siglos, los coronavirus de distintos tipos, la estructura molecular del coronavirus se mantiene en cada uno de los tipos, digamos, cambian un poco las proteínas, pero la estructura es la misma, y nunca hemos visto que para un coronavirus, si uno usa un electrobisturí, se contagie. Nosotros acá en el hospital, el equipo quirúrgico utiliza las medidas de protección habitual, que son barbijo quirúrgico, en el caso de antiparras, máscara, si usan esas máscaras grandotas, como las escafandras grandotas, el camisolín y el hemorrepelente y los guantes. Y no creemos que el uso de electrobisturí genere el aerosol que permite contagiarnos por vía de aerosolización de coronavirus. Wanda, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Martín? Un paciente que entra con una fractura de cadera y tiene fiebre y tos, o sea que sí, entraría dentro de sospechoso, ¿no? Sí. Entonces, vos lo mandás para el canal de posible COVID, lo ponés en un sector de posible COVID, lo ponés en un quirófano de posible COVID y gastás un montón de recursos para operarlo. El paciente termina teniendo una gripe común, una neumonía, que no es intersticial. ¿No es mejor tener test rápidos en vez de hacer todo ese circuito que, más allá de que genera muchísimo más costo, también pone al paciente en riesgo de contraer realmente COVID? Oh, Martín, lo que vos decís es fundamental. O sea, desde ya disponer de diagnósticos rápidos para detectar la enfermedad en cualquier escenario, no solo en el quirúrgico, cambia la historia, porque también nosotros hoy tenemos internados en el piso, gente que está esperando resultados, y vos decís, y por ahí ni siquiera necesita estar internado porque es el famoso rinovirus que tenemos todos en esta época, digamos. El tema es que esa disponibilidad de estudios o de metodología rápida no la tenemos disponible en el país, o lo que tenemos son PCRs que claramente se largan y no en todos los lugares tampoco, digamos. Si no tenés un laboratorio para biología molecular, tenés que derivar la muestra. Si derivás la muestra, va al Malbrán o al centro que te toque más cercano, y no antes del cuarto día, por lo menos en provincia, no vas a tener un resultado. O sea que imagínate el delay y el gasto de equipo de protección personal y de circuitos y de todo que hacemos, que por ahí es un paciente negativo. Y en el caso de que vos tengas la metodología en tu hospital, se larga en general una vez por día, puede variar en los distintos lugares, a veces a la mañana, a veces a la tarde, y por ahí entra la fractura a la noche y tampoco dispones de ese resultado. No hay ninguna duda que el diagnóstico precoz cambia la historia de esta enfermedad, sin duda, porque ahorrás en insumos, exponés menos al personal, cuidás a la gente que trabaja con los pacientes, que es muy importante, y obviamente el paciente se beneficia sabiendo si es positivo o negativo, ¿no? Gracias. Yo quería aclarar, bueno, justo la tercera pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Que estábamos charlando antes del testeo, que era qué fluidos, materiales transmiten el virus y el uso del electrobisturí y las sierras en quirófano. Yo quería agregar un comentario, que es, en la bibliografía, en la literatura, uno puede encontrar esta detección de material genético viral, por ejemplo, a nivel gastrointestinal o incluso en sangre. Pero todavía no tenemos certeza si ese material genético implica que hay virus y que entonces se puede contagiar o no. Así que, como decía Wanda, la principal fuente de contagio y donde lo tenemos documentado es a nivel respiratorio. Todo el resto son dudas que seguramente vamos a tener que ir dilucidando con el paso del tiempo. No nos olvidemos que es un virus que recién el 31 de diciembre China hizo su reporte sobre estas neumonías que estaba teniendo y el 7 de enero se tuvo la identificación del viral. Así que seguramente, y la evidencia va creciendo día a día, así que sin duda después vamos a tener más información, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Sí, Martín.
Uno, siendo el cirujano del paciente, ¿debería entrar al quirófano cuando el paciente ya está intubado para disminuir el riesgo de aerosoles? Sí, eso ya lo tenemos protocolizado, estoy casi seguro que en el italiano es igual. Si un paciente es sospechoso o confirmado, primero, importante la menor cantidad de gente y de insumos y de cosas adentro del quirófano, ¿sí? Lo mínimo indispensable para alargar la cirugía. Hay un tiempo que entra el anestesiólogo, en el caso nuestro también entra el técnico, se hace el procedimiento, eso va a puertas cerradas, se hace el procedimiento de intubación, y una vez que está todo el circuito de la vía aérea controlado, ahí es donde entran los cirujanos y el instrumentadora también. O sea, ahí está, eso está bien escrito, igual Vani me corregís, pero calculo que harán lo mismo ustedes, donde es lo mínimo indispensable, no se abre la puerta de quirófano. Nosotros tenemos la suerte de tener un quirófano con presión negativa, que es algo inusual, pero la verdad que uno solo de nuestros 9 quirófanos tiene presión negativa y está destinado para estos pacientes. La presión negativa es fundamentalmente, recuerden que el aire se mueve de más a menos, tratando de igualar presiones. En el caso de si yo tengo un quirófano negativo, el aire de afuera va hacia adentro, y evito que si yo tengo al paciente dentro del quirófano, evito que en el caso del paciente saque ese aire al pasillo y pueda contaminar áreas de quirófano. Entonces la presión negativa favorece. En general en todos los quirófanos cuando ustedes operan son presión positiva, es al revés, desde el quirófano hacia afuera. Entonces nosotros destinamos un quirófano para eso, tenemos la mínima cantidad de gente para trabajar ahí, el cirujano es el último que entra con la instrumentadora. Luego de terminar la cirugía, y esto no es menor, hay que esperar que se lleven al paciente, porque ahí uno se tiene que desvestir una vez que el paciente se haya ido de la sala de operaciones, porque ahí necesitamos dejar todo lo contaminado adentro del quirófano y luego salir e higienizarnos las manos, por supuesto. O sea que en la extubación uno puede estar adentro del quirófano. Uno puede estar a una distancia de 1 metro, o sea, más cerquita de la puerta, esperar que se extube, esperar que el paciente responda, pasarlo a la cama, que se vaya, y ahí uno se desviste todo y sale. Perdón, Wanda, ¿el médico tiene que estar o puede estar? Debería estar, debería no salir hasta que termine todo el procedimiento, para evitar, idealmente así no abren ni cierran las puertas cuando no es necesario, o sea, mantener todo cerrado, extubar el paciente, retirar al paciente, que es el que tiene la carga más grande de enfermedad, y luego sí poder abrir las puertas, retirarse el equipo de protección personal, la higiene de manos y salir. Nosotros estamos usando doble bota y doble cofia, porque si se salpica con sangre del paciente, idealmente todo eso tiene que quedar adentro del quirófano, no pueden andar caminando con esa sangre por el quirófano, entonces sacan la segunda bota, la segunda cofia, y después pueden caminar con el primer juego de botas y la cofia. Por supuesto que el flujo laminar con presión positiva no se usa. No, ya no. El flujo laminar, después de tanto idas y vueltas, ustedes los traumatólogos lo vivieron todo, creo que es como en pediatría, que pones el nene para abajo, que pones para arriba y el costado. Bueno, creo que el flujo laminar tuvo lo mismo. No, lo que se vio es que la turbulencia de aire generaba más infección. Claro, ahora no se probó para coronavirus, o sea, fue una forma de probar que prevenía o no la infección de sitio quirúrgico, que en este caso sería anecdótica, digamos, pero no, en otro contexto por ahí sí podría servir, pero la verdad que no tiene sentido ahora andar poniendo flujos laminares cuando los erradicamos de los quirófanos, ¿no? Perfecto. Bueno, y una de las dudas que me llegó, y Wanda, queremos saber tu opinión, es, se está hablando mucho de todo lo que se viene, del pico de la curva, bueno, todos estamos empapados en eso. Entonces, hay una duda fuerte de especialistas que preguntan si tienen que saber utilizar un respirador o no. Si yo, por ejemplo, que hice medicina interna, después me dediqué a la infectología, sí tenemos que aprender a usar un respirador. Hay algunos cursos online, mismo, bueno, de neumonólogos, de sociedades críticas. Creo que los traumatólogos quieren aprender a intubar porque les encanta, pero no, la verdad,
Primero sería peligroso que yo maneje un respirador, quiero decirlos y no voy a hacerlo por el bien de los pacientes, pero no, lo que quiero decir es que hay que categorizar al personal de salud, eso lo está haciendo también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay especialidades que en este momento no tienen un rol importante en la pandemia, por ejemplo, ginecología y obstetricia, por ejemplo, también traumatología, y en realidad lo que se establece es flujos de cuidado. A ver, el que hace gineco-obstetricia, ¿en qué otro lugar podría trabajar si hubiera una gran cantidad de pacientes que atender? Los traumatólogos entran de esa categoría. No creo que sea, lo que uno intenta es, terapista primero maneja el respirador, el clínico es el que sí tiene que capacitarse, como lo hemos hecho todos cuando hicimos clínica, de aprender un poco más de los respiradores, pero no me parece que uno tenga que utilizar especialidades que no están acostumbradas al manejo de eso, y sí utilizarlas para otras cuestiones que podrían ayudar mucho más. En una pandemia hay diferentes roles, hay diferentes lugares para cubrir, y creo que el uso de, o sea, lo que es la terapia crítica o la terapia más sensible, deberíamos dejárselo a las personas que están más cerca de esos cuidados y no a los que estamos más lejos, ¿no? Bueno, es una buena noticia. Yo creo que sí, porque si no, de verdad tengo que ponerme a estudiar de cero. Totalmente, sí. Bueno, esas son las dudas que yo tenía agendadas, pero sí, obviamente escuchamos. Sí, me queda poquito tiempo, perdón. Sí. Es importante eso. No sé si hay alguna pregunta, Walter, vos tenés alguna ahí que te hayan consultado. Yo traté de averiguar las que me habían pasado a mí. Una sencilla, simple, que tiene que ver con la consulta diaria en consultorio. ¿Ustedes creen que al no estar en el pico de la curva, debemos continuar con la minimización de consultas ambulatorias atendiendo solo urgencias? ¿O no es tan necesario y podemos atender a todos aquellos pacientes que no tienen síntomas de COVID? Mira, lo que decís es muy bien, está muy bien. Yo creo que me permito tomarme un impas para tu respuesta. Creo que hay que ver realmente lo que va a pasar a partir de la semana que viene. Si la curva empieza a incrementar el número de casos, no hay que abrir las agendas programadas y mantener la consulta de urgencia nada más, esperando llegar a una gran cantidad de pacientes que vengan a la consulta. Si la curva se mantiene estable en las próximas 2 semanas, yo creo que estamos en condiciones ya de abrir un poco más la consulta a programados. Creo que el timing es las 2 semanas, porque cuando levantás parcialmente la cuarentena es donde vas a ver cómo empiezan a relacionarse y cómo empiezan a aparecer los casos. Esperaría un poquito ahora para la consulta programada, seguiría con las urgencias y eventualmente en 2 semanas, si la curva se mantiene estable, ya volvería a abrir un poco más la actividad del hospital. ¿Barbijo en la consulta, Wanda, siempre? ¿Cómo? Perdón, no escuché, perdón. ¿Necesitamos ponernos barbijo para hacer consultas? Mira, lo que decía Vanina es tal cual. El barbijo hoy en día tiene el rol que es esto de no poder mantener distancia, y en realidad es más por si uno está incubando la enfermedad, no pasársela al otro. Nosotros tenemos ese barbijo que llamamos sanitario, de protección personal, para que lo usamos todo el día, que es cuando tenemos una reunión, 4 o 5 personas, estamos muy, muy juntos, digamos, no le contagiamos al de al lado. En el caso de un paciente, la misma función, que yo médica, cuando vea al paciente, no le contagie lo que pueda estar incubando o lo que pueda tener de síntomas. En el caso del paciente traumatológico, nosotros tenemos, igual que Vanina, el triage. El triage, justo estaba hace un ratito ayer en la emergencia, y escuchaba, un señor llegó que se le cayó una mesa en el alux. Ok. Señor, le preguntamos, ¿tiene síntomas respiratorios? No. ¿Tiene fiebre? No. Señor, se tuvo un traumatismo, y ¿va dónde va? Traumatología, y hay que verlo con barbijo, camisolín y guantes. No, la verdad que no. Lo único que usamos es ese barbijo que prevenimos para que si nosotros tenemos algo, porque estamos en un hospital con gente que atiende continuamente coronavirus, le demos protección al paciente, no al revés. Nosotros no nos ponemos a ese paciente que lo triallamos y no tiene ningún síntoma respiratorio y viene puntualmente por un traumatismo, no se lo ve con ningún equipo de protección personal, por supuesto higiene de manos, sin ni que hablar, que a veces eso cuesta, pero es una de las estrategias más costo efectivas, y ese barbijo social que usamos durante todo el día. Muy bueno.
Bueno, Muy bien. quedo a disposición, los que necesiten, estoy cuando quieran, en la medida que pueda responder. Hay cosas que a veces son difíciles. Bueno, podemos hacer una reunión la semana que viene. Ningún problema, ningún problema. Y plantear dudas y ayudar a la gente. Ningún problema. Todas las dudas, podemos hacer una reunión de dudas directamente y vamos analizando cada una. También podemos hacer un chat de todo el país y ver qué Eso. dudas tienen. Eso, me Les, parece y bárbaro. les dejo el mail de Wanda, cualquier cosa. Bueno, Estoy leyéndolos con un delay importante, es lo único que Me digo, imagino. pero bueno, estoy a Me disposición. imagino. Bueno, un Martín. gusto, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a vos, andá que llegas tarde. Chao, muchas gracias. Marina, me quedaron dos preguntas que me mandan. Una es, ¿qué pasa con los barbijos industriales, tipo de ferretería, si sirven? Bueno, con esos barbijos, digamos, sirven, pero es importante que el acople con la cara sea bueno. Y generalmente esos barbijos no es tan bueno. Es decir, por supuesto que es mejor que nada, pero ¿en qué circunstancia lo plantean? ¿Lo plantean para un quirófano? Para la atención. No, para el consultorio, aparentemente. Bueno, no, si es para el consultorio, digamos, son barbijos que pueden servir, como decía Wanda, para que las partículas que nosotros emitimos no alcancen al paciente que estamos atendiendo. Ahí, digamos, no hace falta recurrir a esos barbijos que son bastante más complejos, es decir, con los barbijos quirúrgicos o con barbijos estos sociales que estamos hablando, incluso ahora caseros, con eso es suficiente. Es decir, no está mal, como medida de protección en consultorio se pueden utilizar, pero se puede ir con algo mucho más sencillo. ¿De qué lado se usa el barbijo quirúrgico? Preguntan. Celeste Para el barbijo quirúrgico, o blanco. bueno, ahí más que ver el color, aunque con los que tenemos en el hospital puedo decir el color, pero es importante ver primero que el ajuste de la nariz quede para el lado de arriba, porque a todos nos ha pasado, me imagino, que nos ponemos el barbijo y nos queda abajo y después tenemos que andar toqueteándolo de vuelta. Así que antes de ponerse el barbijo, higiene de manos, vemos que el ajuste de la nariz esté para arriba y que las tablas, más que el color, que las tablas vayan en forma descendente, que es lo que tiene que quedar para afuera. El virus tiene que resbalar y nuestras secreciones acumularse, ¿sí? Como las tejas de un techo. Exactamente, esas tejas tienen que quedar hacia afuera, que generalmente para el que tenemos nosotros es el celeste, pero no puedo decir colores porque hay barbijos que son todos blancos. Eso tenemos que tener cuidado primero, nariz arriba y tejas que vayan hacia afuera. Así el virus cae. Muy bien. Perfecto, clarísimo. Y la última, ¿es necesario tomarse 5 minutos entre paciente y paciente para desinfectar teclado, mesa, útiles de la oficina, del consultorio? Bueno, es una medida que atenta contra nuestros tiempos siempre, pero es lógica. Ya en los quirófanos se está tomando la medida, siempre que sea posible, de utilizar 2 horas después de que un paciente con sospecha o confirmación de COVID salga de ese quirófano. Y en el caso del consultorio deberíamos tener nuestro tiempo también para nuestra higiene de manos y sobre todo no limpiar todo porque se vuelve un poco imposible y poco efectivo, pero sí, por ejemplo, si vino un paciente y sobre todo si es un paciente que tuvo algún síntoma respiratorio o nos quedó alguna duda, limpiar las superficies que tocó ese paciente donde estuvo ese paciente. Si lo podemos hacer y está dentro de nuestras posibilidades con productos simples, recordemos que todos los limpiadores que tenemos en casa y los productos de limpieza sirven, si lo podemos hacer, está bien. Limpiar el teclado después de cada paciente cuando nosotros con nuestras manos con alcohol en gel o con lavado de manos lo vamos a estar utilizando cada 5 minutos o cada 10 o 15, depende de lo que nos lleve el paciente, es mucho. Pero la superficie donde estuvo en contacto el paciente no está mal. Perfecto. Clarísimo, Vanina. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias por la invitación, por favor. Ojalá que podamos hacer otro pronto. Y le hago una pregunta a Walter, porque hay una pregunta que tiene que ver más con el resorte de la Secretaría Gremial, que es, ¿qué respaldo legal tenemos si nos negamos a la atención médica anteponiendo la salud personal? Bueno, es un poco difícil de contestar, Martín, porque en estas circunstancias de
pandemia o de epidemia, la salud pública prima ante muchas cosas, entre otras cosas la salud personal. Ha habido alguna consulta o varias consultas con respecto a esto que están solicitando la atención de los traumatólogos en circunstancias en las que no nos corresponde, por ejemplo, la atención de guardias, la atención de algunos pacientes con alguna patología que no es traumatológica. Yo creo que en este momento esta situación no amerita que los traumatólogos cambiemos de tarea. Ahora, si, como esperamos, con el correr del tiempo, esta curva de infectados va subiendo y la necesidad de actuar en otras circunstancias lo ameritan, en esas circunstancias, y solo en esas circunstancias, los traumatólogos podían pasar a atender tareas que no son de su especialidad. Pero no es el caso actual. Como bien lo dijo Wanda, estamos con 1.500 pacientes, es muy poca cantidad de pacientes, no tenemos médicos que estén infectados o que se carezca de médicos en la atención de estos pacientes. Por lo tanto, me parece que el traumatólogo en este momento debe seguir con sus tareas habituales de su especialidad. Veremos más adelante. Perfecto. No sé si está Vanina todavía, Martín. Sí, estoy por acá. Vanina, una pequeña pregunta. Una corta pregunta. Nosotros habitualmente en nuestra práctica atendemos y operamos muchos pacientes con colágenopatías. Son pacientes que están polimedicados y realmente tenemos una duda con respecto a todo lo que es su medicación, sean inmunosupresores, corticoterapia o terapia biológica. ¿Qué recomendación nos hace con respecto a la medicación? ¿La continuamos o la discontinuamos antes de la cirugía? No, por ahora, digamos, no hay ninguna recomendación ni evidencia fuerte para modificar medicamentos que el paciente viene tomando previamente. Esto surgió mucho también con los antihipertensivos, y se estudió dentro de la evidencia que tenemos el tema, y básicamente la recomendación actual es no cambiar medicaciones previas que viene tomando el paciente. Sí, en el caso de agregar medicamentos, ahí tenemos que ver bien, bueno, qué hacemos con esos nuevos medicamentos, pero medicación previa debería mantenerse igual. Perfecto. Buenísimo.